Bueno, la currícula que nos está mandando más que todo, buenos días, bienvenidos a la clase número 2, ¿no? Sesión de aprendizaje número 2 de Cultura Artística, semana 27, hoy ya estamos 2 de septiembre del 2021. El tema es hoy día Introducción a las artes visuales, pero también vamos a ver otro tema que son los lineamientos de política cultural en el Perú, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar este tema hoy día, ya rápidamente. Es fácil, el curso es teórico, motivador bastante. Yo quisiera unas 3, 4 clases, de repente quisiera que ustedes aprendan a tocar un instrumento, pero de repente depende también de ustedes, ¿no? Porque el curso me está enmarcando todo lo que es más que todo parte cultural, teórica, ¿no es cierto? Conocimientos, ¿no? Teóricos más que todo, ¿no? Entonces de repente por ahí, como yo soy especialista en lo que es la parte de música también, de repente podemos aprender a tocar un instrumento. El que tiene una guitarra toca una guitarra, el que tiene un teclado en casa podemos hacer un Zoom y programamos unas 4 clases, pido la autorización al coordinador y de repente preparamos unos números artísticos para el aniversario del instituto, ¿no? Ya que nos faltan números realmente, ¿no? De repente el que tiene una flauta dulce aprende a tocar una flauta dulce, el que aprende a tocar, no sé, un violín, una trompeta, yo toco de todos los instrumentos, no es que enseño orquesta sinfónica, ¿no? Mi especialidad en música, yo soy director orquestal, director de orquesta sinfónica y compositor musical, o sea, dirección y composición. Tengo canciones inéditas, hago producciones musicales para orquesta, ¿no? Por no decirlo, hago la música, los creo, lo hago partitura, los grabo, y ellos se van a hacer famosos, ¿no? Ya se van a tocar hasta cuando pase la pandemia, ¿no? Entonces ese es mi trabajo mío que yo hago, lo hago en computadoras en mi casa, ¿no? La música, esa es mi especialidad. Entonces, ¿qué de repente 4 clases hacemos? Aprendemos a tocar algo práctico, algunas cancioncitas, porque de ahí tenemos que seguir con los contenidos y, y podemos hacer algo. No sé, ahora eso depende de ustedes, ¿no? O de repente tienen la disposición económica para comprarse un instrumento, una guitarra cuesta 160 soles, una flauta dulce como esta de acá, hay unas imitaciones que me están viendo la pantalla, que están promedio, escúchame, de 10 soles, 12 soles, y se aprende a tocar música, ¿no? Hay instrumentos que más, el órgano, bueno, el teclado sí es un poco más costoso, que está un promedio de 350, 400 soles, más barato. Después también tienen trompeta, de repente zampoña, quieren tocar, esa que es con tubitos, no hay problema. Si tienen un charango, no hay problema. De repente quieren cantar, también todo eso yo asesoro, ¿no? Que mi especialidad de director orquestal abarca todo, ¿no? Abarca todo lo que es la composición de orquesta sinfónica. Ya el resto, prácticamente orquesta bailable, ya son secciones nada más de la orquesta sinfónica, ¿no? Pero casi la mayoría de instrumentos. A ver qué me dicen, ¿no? Yo les hago esa propuesta, de repente esa oportunidad que tienen ahorita, ¿no? ¿Qué dice John Abando? Aquí me estaba, quizá, bueno, ya me está diciendo que por su parte está de acuerdo, ya con eso me está dando que sí. Profesor, Dime, le digo, yo hasta ahorita no me compro, profesor, yo te estaba con ganas, pero por ejemplo, estas vacaciones yo he estado trabajando, pero por ya, ejemplo me he comprado ya mi cama porque ya, prácticamente mi cama ya la he estado dejando y ahí prácticamente se fue la plata. claro, Pero siempre he tenido la intención así de aprender a tocar una guitarra, ya que tenía a mi amigo que llevaba así al colegio y a veces le decía, sabía unas notas de repente de música electrónica y más o menos con la guitarra así sale. claro. Ajá. Está bien, no hay problema. Pero primero, poco a poco, es el cuarto que está bien en tu cama, pues si no, no te resfrías. ¿Y de qué vale tanto estudio? Si no morimos, hombre. ¿Está bien? Ya, bueno, eso ustedes se ponen de acuerdo y ya yo puedo dictar un curso de 4 semanas, o que sea, para que ustedes también aprendan algo práctico, ¿no? Lo que es la música, ¿no? Ya que yo tengo ese arte en las manos, como se dice, ¿ya? Muy bien, se ponen de acuerdo y me pasan de acuerdo, o al personal me van escribiendo si gustaría o no llevar un curso de música, que sea unas 4 semanas, para hacer algo práctico, ¿no? Y un instrumento baratito, aunque sea, compran, como ya les dije, hay de 12 soles, 15 soles, la guitarra 160, si es que ya lo tienen, o cualquier instrumento que tengan en casa o les puedan prestar. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, vamos entonces a los lineamientos de política cultural en el Perú. Si nos falta el tiempo, bueno, ahí está el material, está todo, ¿ya? Siempre es bueno conversar estas cositas, ¿ya? Para ir conociéndonos más, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría, ¿no? Siempre es bueno. Ya, muy bien. Los lineamientos de política cultural en el Perú es básicamente una constitucionalización de la identidad, ¿no? A través de la protección del patrimonio.
O sea, cuidamos nuestro patrimonio cultural como elemento que constituye la materialización de una cultura a través del tiempo. Nuestra cultura es la materialización, el cuidado de nuestro patrimonio cultural, de nuestra cultura a través del tiempo, de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, ¿de cierto? Y que abarca el nivel tradicional que se ha mencionado anteriormente, pero que alimenta y se retroalimenta los otros niveles de innovación y pluralismo. Es para toda la sociedad del Perú, inclusive mundialmente, que deben coexistir. Esto de materia ideal. Es un estado cultural. De alguna manera será la constitución política y las normas que de ella se deriven las que marcarán la línea de la protección de nuestro patrimonio cultural, que en el caso de nuestro país se revela en el artículo 21 de la Constitución y Ley General del Patrimonio Cultural, ¿ya? De la Nación, número 28 29 6, para señalar las más importantes. Ante la ausencia de una política cultural nacional en el Perú, ¿es cierto? Porque nuestra cultura está un poco descuidada, ha estado, bueno, ahorita están que le da un poco más de auge, ¿no? ¿No? Un poco más de cuidado, más atención. En el Perú, la protección del patrimonio cultural no ha tenido unas líneas objetivos concretos. Por lo tanto, la ley y la Constitución y las demás normativas relacionadas con el patrimonio cultural son un cuerpo jurídico que no responde a una política cultural y dista mucho de lo que se señala en el lineamiento 5 referido al patrimonio cultural. Muy bien, si bien es cierto que estamos tratando de hacer algo por la cultura en el Perú, pero todavía nos falta, eso es lo que nos quiere decir, nos falta todavía, ¿ya? Llegar a la valla. El dinamismo del patrimonio cultural que va a la par de las coyunturas sociales, políticas, económicas y culturales, tanto a nivel mundial como regional o local, hace necesaria una nueva mirada o cómo, o por qué y quiénes deben protegerlo. La nueva perspectiva de la UNESCO, ya organización internacional, ya va en esa dirección. Las convenciones vinculadas al patrimonio cultural, especialmente aquel de carácter inmaterial, el abstracto, la literatura, la música, lo que no se puede tocar, ¿no es cierto? Muy bien, y van abarcando cada vez más aspectos, entre ellos casi todos los sociales. La cultura se crea, se recrea y el estudio de estas transformaciones tiene un interés primordial para comprender las nuevas dinámicas sociales y culturales en que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, se desenvuelve. ¿Qué dice el lineamiento 5? Dice lineamiento 5, defensa y apropiación social del patrimonio. Recoge de alguna manera las nuevas tendencias con relación al patrimonio cultural y resulta primordial el resaltar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes culturales. Lo primero que dice tiene que partir con la participación, el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Englobando aspectos educativos e interculturales, que son los que se configuran como necesarios para que el patrimonio cultural se convierte en un elemento real para el desarrollo local de las comunidades o poblaciones y se logra así también un nivel de influencia a escala nacional. Muy bien, dentro de las líneas de la acción del lineamiento 5 y como primer punto se resalta la necesidad de la revisión o cambio de la Ley General del Patrimonio Cultural. Necesita un cambio. En este punto cabe destacar que existe una gran dispersión de la legislación del patrimonio cultural, lo que muchas veces genera problemas no solo de aplicación, sino de desconocimiento de normativas relacionadas directamente con los bienes culturales. La nueva legislación deberá tomar en cuenta la política cultural, por lo tanto tendrá que estar acorde con la realidad de los diferentes tipos de bienes culturales que conforman nuestro patrimonio cultural. Aquellos de carácter arqueológico. ¿Quiénes entran acá? Aquellos de carácter arqueológico, colonial, republicano y contemporáneo, ¿no? La arqueología dentro de todas las épocas, ¿no? De nuestra cultura, ya sea muebles e inmuebles, además de brindar un tratamiento especial al patrimonio inmaterial y otras figuras jurídicas vinculadas al patrimonio cultural, territorio y naturaleza, como son los paisajes culturales, también entran acá. De la misma manera, los lineamientos de política cultural vinculados al patrimonio cultural deben promover una perspectiva de participación activa del Estado. El Estado tiene que entrar a tallar acá. ¿Quién más? La empresa privada también tiene que apoyar y la ciudadanía, ¿ya? Entre tradicionalismo y modernización se presenta muchas veces como una separación artificial de responsabilidades entre el Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía, ¿es cierto? O sea, se separan, están divorciados, echan la pelota uno para allá, el otro para acá, ¿no? Debería trabajar de la mano el Estado, ¿no? La empresa privada y la ciudadanía. Muy bien. Como señala García Canclini, 1989, ¿no? Artículo 86, la divergencia de tradicionalismo y modernización se presenta muchas veces como una separación artificial de responsabilidades entre el Estado y la iniciativa privada. Es decir,
Teniendo en cuenta la realidad de la cultura en los tres aspectos señalados en párrafos anteriores, es completamente factible que el Estado establezca líneas de trabajo que podrán ser desarrolladas conjuntamente con los ciudadanos y empresas. Muy bien, vamos a ver acá. Bueno, está hablando más que todo de la parte de los lineamientos. Dice que la principal función y el principal deber es del Estado, ¿no? De promover, ¿no? De culturizar a la ciudadanía, de proteger, ¿no? Nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y también con nuestra naturaleza, medio ambiente, ¿cierto? Paisajes culturales, arqueología, etcétera, etcétera. Todo es deber fundamental del Estado, ¿no es cierto? Y acá lo establece el lineamiento número 5, que dice que el Estado debería, ¿no?, trabajar con la empresa privada y la ciudadanía. Pero en la práctica no se ve, ¿cierto? Las empresas privadas solamente vienen a llevarse, como se dice, todos nuestros recursos, ¿no? Toda nuestra materia prima y casi no aporta lo que es a la parte, formalmente, lo que es de la cultura peruana. Ah, pero ¿de quién depende eso? Depende del Estado, pues. El Estado tiene que presionar, ¿no?, a las empresas privadas para que también dejen algo, pues, ¿no? Así como se llevan porque a la larga se llevan nuestra riqueza, ¿cierto? Y, y no tenemos ningún beneficio. Aunque sea, deberíamos tener nosotros más apoyo formal de esas empresas privadas, extranjeras especialmente, en la cultura peruana, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos ahora a lo que son artes visuales. Artes visuales. ¿Qué son las artes visuales? Las artes visuales hacen referencia a un conjunto de técnicas y disciplinas artísticas que van desde las artes plásticas, ¿no?, tradicionales, hasta las tendencias más novedosas y poco convencionales que aprovechan las nuevas tecnologías disponibles, como el arte digital, el arte urbano y otras más surgidas durante el siglo XX y los que va del siglo XXI. Sin embargo, este término puede llegar a ser un poco arbitrario si consideramos que en casos como el video arte se involucran también en otros sentidos. En este sentido, el arte visual tiene que ver con todo lo que es vista, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros podamos observar por medio de la vista, ¿no es cierto? El arte visual presenta mucha atención a la dinámica que hay en sus obras entre el fondo y la figura representada, entre el contorno, las tendencias hacia la agrupación de los elementos y la manera en que se generan efectos anímicos, estéticos e incluso éticos en torno a lo percibido. También que tenemos en estos tiempos de revolución industrial y de tecnología, tenemos ahora nuevas revoluciones tecnológicas del siglo XX. Hoy existe la fotografía, ¿no? Bastante avance de tecnología en la fotografía, ¿no? El Photoshop. Ahora ya no hay necesidad que tú te tomes foto con internado, te ponen, por poco ya te ponen tus extremidades, ya creo que ya lo hacen en la fotografía, ¿no es cierto? Lo dominan, te ponen el cuerpo de otro, ¿no es cierto? Te ponen un saco, te ponen un uniforme, una ropa, solamente con una foto de tu cabeza ya te ponen un terno especialmente para una graduación o algo protocolar, ¿no? La fotografía y el cine está de moda, dice, y otros más recientes como el video arte, el net arte, el internet, el art, bueno, el happening o performance. La historia del arte visual es la de una innovación cada vez más activa. Sé que está en auge, ¿no es cierto? La fotografía, el mundo de la fotografía, lo que es el cine, todo lo que es especialmente digital. ¿Para qué sirven las artes visuales? El arte visual tiene mucho a menudo aplicaciones decorativas, ¿no? En hogar, edificaciones, el arte visual, la arquitectura, ¿no? Simplemente la ciudad, ¿no? O simplemente la ciudad, como el arte urbano, street art, que puede brindar al espectador cierta sensación de armonía. Por el contrario, abrirle los ojos respecto a ciertos significados que normalmente ni siquiera se consideran. Las artes visuales pues tienen más que todo aplicaciones decorativas, ¿no? Street art, que creo que es calle, ¿no? Arte de la calle, ¿cierto? Street art en inglés. Bueno, hasta ahí está quedando claro, por lo menos algo, entienden de lo que yo voy hablando, jóvenes. Avanto, ¿qué dice? Sí, profesor, Yo, sí. listo, bueno, muy bien. Clasificación de las artes visuales. Tenemos perdón, de las artes visuales. Tenemos artes plásticas. Las artes plásticas, mire quién son. Pregunta de examen de admisión a la universidad. ¿Cuáles son las principales artes plásticas tradicionales? La pintura, profesor, escultura, la arquitectura, dibujo y grabado. Plástica, ¿no? ¿Por qué plástico? Porque se dice que hay una propiedad de la materia que es plástico cuando
al manejarlo o maniobrarlo con las manos, le podemos dar forma, ¿no es cierto? Le podemos dar forma. Una arcilla es plástico, un arte de plástico. Una pintura también es plástico, ¿no? Le vamos dando forma con la mano. La escultura también lo vamos dando forma con la mano, ¿no es cierto? Muy bien, con facilidad, con facilidad. Artes visuales del siglo XX. Tenemos la fotografía, el cine, el arte cinético, el arte abstracto, la art, arte con la tierra, suelo mismo, arte urbano, graffiti, performance, arte digitales o de la nueva era, videoarte, arte multimedia, ¿no? Net arte, arte digital, fanar, las instalaciones, ¿no? Conjunción de escultura, pintura y diversos elementos plásticos en torno a un espacio determinado, que se mezclan, ¿no? La escultura con la pintura, elementos plásticos en torno a un espacio determinado. Esto generalmente se utiliza ya en estas instalaciones de unión de artes plásticas, se utiliza ya en las grandes películas, ¿no? Para que hagan efectos especiales, simulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La vez pasada estuve viendo un corresponsal de cómo se hacen las películas. Utilizan bastante arte dentro de las películas, ¿ya? Para la creación de algunos espacios, materiales, elementos, ¿no? Para la grabación. Descripción de la clasificación de las artes visuales. Tenemos la pintura, la fotografía, la impresión, el cine, ¿no es cierto? Esas son las artes visuales. Entonces estamos haciendo las artes visuales, sería, ¿no? Parte de las artes visuales. En materia de arte visual, el cine ha conseguido lo que ninguna expresión de este tipo ha difundido a través de los siglos, que muchos pintores son célebres estrellas, ¿no? Muy bien, también tenemos las mencionadas y clásicas, en tanto arte visuales tenemos tridimensionales. ¿Cuáles son las tridimensionales? La arquitectura y la escultura, ¿no? ¿Por qué tridimensionales? Quiero hacer una pregunta, a ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué es tridimensional, jóvenes? Porque tiene volumen. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Es una forma de responder porque tiene volumen, ¿no? Y un volumen que tiene un largo, ancho y altura. Mejor dicho, tiene tres lados diferentes, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí. ¿O lo vemos? Se dice que dimensional es cuando tienes el eje X y Y, ¿no es cierto? Plano cartesiano. Cuando tienes tridimensional, tienes tres ejes, ¿no es cierto? Tienes el X, Ahí el incluye Y, el eje Z. el Z, muy bien. Eso ustedes ya lo han llevado, lo van a llevar, que lo están llevando de dibujo técnico, ¿no? Cuando queremos hacer las vistas, ¿no es cierto? Laterales, ¿no? Especialmente, ¿no? Muy bien, entonces ese tridimensionalmente. Dentro de este vasto y selecto grupo debemos incluir, como ya vimos, las clásicas artes, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Características del arte visual extendido como categoría global presenta las siguientes características. Es transdisciplinariedad. Este término significa que las artes visuales se mueven entre diversas disciplinas. Se utiliza en una cosa, en otra cosa, en otro arte, en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por si acaso, ya vimos la primera clase que el arte está metido hasta en la ciencia, el arte está metido hasta en la ciencia, más no la ciencia en el arte, más no la ciencia en el arte, pero la ciencia utiliza al arte, ¿ya? Una ciencia con bastante creatividad nos puede dar mucho fruto, ya creo que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Entonces, ese es cuando un elemento o una disciplina es transdisciplinariedad, se utiliza, ¿no? En varias ramas. Tiende a la apropiación, las artes visuales tienden a reciclar tendencias y exploraciones previas o tradicionales a la apropiación, o sea, va guardando lo anterior, va guardando lo tradicional, va conservando, ¿no? Va manteniendo una tradición. Es un arte global porque se maneja a nivel de todo, ¿no es cierto? A nivel de todo. Lo imaginario, heterogéneo y contaminado de la globalización, donde pocas cosas se tienen puras o inamovibles y se valora la mezcla y la atrevimiento. Es global. Maneja estrategia de exposición. No se contenta con los museos y espacios controlados, sino que invade lo urbano, ¿no? El arte visual. Mejor dicho, no solamente tú vas a ver una obra característica de arte visual en un museo. El compositor, ya hablamos del compositor de la calle, ¿no? Calle, también dibuja en las paredes, ¿no? A veces cuando amanecemos el otro día y amanece pintado un grafiti por ahí, amanecen dibujos, y bien bonitos, ¿ah? Bien bonitos que dan mensajes. Estoy yendo a las cosas buenas, ¿no? Entonces se dan cuenta que lo visual se ve en cualquier lado, se puede ver. No solamente vas a ver un cuadro de pintura en un museo, no lo podemos tener en nuestra casa, ¿no?
en nuestro cuarto de estudio, ¿no? Podemos poner un museo, no sé, un estudio en nuestra casa también. Definición de dibujo. El dibujo es una forma de expresión gráfica que consiste en plasmar imágenes sobre un espacio plano a través de distintos tipos de instrumentos de dibujo. Dibujar implica delinear imágenes, ¿ya? Imágenes de forma manual sobre un material de dibujo. El concepto de dibujo refiere tanto al proceso mismo como al producto final. ¿Qué dice que el dibujo va en un plano, no es cierto? Un papel es un plano, ¿no? Un cartón es un plano, generalmente es un plano, ¿ya? Es un dibujo, ¿ya? Los dibujos pueden ser representativos si se reproducen de manera más o menos fiel, un objeto real, abstracto. Se evocan sensaciones o emociones sin representación física, ¿no? No lo ves, tú no lo puedes tocar, ¿no es cierto? O símbolos. Si recurren a convenciones culturales, por ejemplo, el dibujo de una señal de tránsito, ¿no? Pero sí nos transmite un mensaje, ¿no? Las artes, no olviden que transmiten mensajes. El dibujo transmite mensajes. Muy bien, ¿qué utiliza? Lápices, marcadores, tintas, pintura, etcétera, etcétera. Tipo de dibujo. Hay el dibujo artístico, el dibujo animado, el dibujo técnico, lo que nosotros utilizamos en la parte técnica de nuestra carrera, el dibujo arquitectónico, ya que son los diferentes diseños, dibujo arquitectónico, el dibujo geodésico, que tiene que ver con la Tierra, ¿no? Que tiene que ver con la esfera terrestre, ¿no? Se utiliza objetos en forma esférica y vectorial que realiza literalmente mediante la tecnología digital. Dibujo geodésico tiene que ver con la Tierra, con el planeta Tierra, ¿ya? Tiene que ver con terrenos, ¿ya? Mapas de terrenos, ¿no? Tiene que ver con GPS, ¿no? Topografía, etcétera, etcétera. El dibujo técnico es para representar la composición de herramientas o máquinas o piezas, elementos, ¿no? De procesos productivos de construcción, ensamble, utilización en los artefactos, planos eléctricos, ¿no? Dibujos mecánicos, ¿no? Dibujos arquitectónicos, y generalmente se utiliza en la técnica, ¿no? Las carreras técnicas y en la ingeniería. El dibujo animado por la cual se realizan múltiples dibujos que en su conjunto representan escenas de movimiento y luego son proyectados de manera expresiva, rápida y continua, creando la ilusión de que se presencia en una imagen continua, muy utilizada en el cine y la televisión. Esos son los dibujos animados que vemos, ¿no es cierto? Dibujo artístico implica dibujar con el fin de representar artísticamente figuras humanas. Esa es el figura. La característica de dibujo artístico es que son figuras humanas, animales o fantasías abstractas. Ese es el tipo más libre de dibujo, ya que puede incorporar todas las técnicas y los materiales según la intención del artista. El dibujo artístico, ¿qué cosa? Más está enmarcado a las personas, ¿no? A los seres vivos, animales, plantas, algo fantasioso, el cosmos. ¿Está bien? En cambio, el dibujo animado es otra cosa, ¿no? ¿Ya? El dibujo arquitectónico también es otra cosa. ¿Ya? Vamos a la pintura, a la pintura. ¿Qué es la pintura? Cuando hablamos de pintura o de arte pictórica nos referimos a una forma artística que busca representar la calidad realmente gráficamente, empleando para ello formas y colores. Entran los colores acá, ¿no? Sobre una superficie a partir de pigmentos naturales, estéticos mezclados con sustancias aglutinantes pinturas. La vez pasada también vi un corresponsal en el Cusco, cómo crean las pinturas, ¿no? De plantas, ¿no? De plantas, diversas plantas en el Cusco, cómo crean pinturas, ¿no? La cochinilla es un producto que sale de la tuna, me parece, ¿no? Y daba un color rojo, ¿no? Y así una sucesión, ¿no? De pigmentos, cómo crean los colores, ¿no? Las tradiciones, ¿no? Los pobladores antiguos, cómo han ido creando los colores. Muy bien, se trata de una de las bellas artes de la humanidad, ¿no? La pintura, dice. Se trata de una de las bellas artes de la humanidad, junto a la literatura, la escultura, la música, la danza, la arquitectura, el cine, la fotografía, la historieta y probablemente una de las más antiguas que se conoce. Muy bien, vamos a ver acá. Eso es lo que es todo lo que tiene que ver con pintura, ¿no? El dibujo y la pintura, ¿no? El dibujo suele ser considerado como parte de la pintura. El dibujo es parte de la pintura dentro de la categorización de las bellas artes, pero dibujo y pintura no son exactamente lo mismo. El dibujo expresa la forma de un objeto. El dibujo expresa la forma de un objeto mediante trazos, líneas sobre una superficie. Mientras que la pintura se recurre a masas coloreadas, ¿no? La pintura tiene que ver ya con los colores, ¿no es cierto? La mezcla de colores, la combinación de colores, los efectos especiales de colores, etcétera, etcétera. El dibujo viene a ser
en términos prácticos, los trazos, ¿no? Las líneas, los contornos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Sí sigue entendible esto? ¿Sigue entendible? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ya. Lo que pasa es que esta parte que nos piden es bastante teórico, son conocimientos, ¿no? Conocimientos artísticos, ¿no? De que nosotros nos están pidiendo para poderles enseñar, ¿no? Que tenemos que tener como cultura. Pintura rupestre. La pintura rupestre generalmente son marcas tribales y dibujos de animales, se conoce como pintura rupestre, las que dejó la humanidad primitiva. Son las pinturas a veces cuando nos hemos ido al Cusco, cuando nos hemos ido a Machu Picchu, nos hemos ido de repente a la cultura chavín, nos hemos ido a Otusco de Cajamarca, ¿no? Vemos unas pinturas, ¿no? Vemos unas pinturas sobre las piedras, ¿no? Más que todo sobre las piedras, ¿no? Sobre las piedras, y están marcados ¿cómo se dice? En alto relieve que no se borran, ¿no? A través del tiempo, cómo lo habrán pintado, la verdad, pero están ahí, que quieren expresar algo. Esa es la pintura rupestre, la que es de animales, personas, ¿no? También hasta de ovnis hay, de planetas, ¿no es cierto? Que se pinta sobre materiales especialmente que son en las cuevas, ¿no? Las piedras de las cuevas, ¿no? Piedras, ¿no? Bien duras, y bueno, lo encontramos ahí, ¿no? Por parte de nuestros antepasados especialmente, ¿ya? Técnicas de pintura, tenemos el óleo, tenemos la cera, tenemos la acuarela, tenemos la témpera, tenemos la tinta. Muy bien. Las pinturas, esto de acá sí es como cultura que tienen que saber lo importante, las pinturas y pintores famosos, cuando se vayan a una reunión familiar y estén hablando de pintura, por lo menos conocer, ¿no? El nacimiento de Venus, pintura, ¿no? ¿De quién? De Sandro Botticelli. La creación de Adán, ¿no? De Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Hay colegios Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? La Gioconda de Leonardo da Vinci, ¿no? 1517 es conocidísima la Gioconda, ¿no? Lo sacaron en una película, creo, de Leonardo da Vinci, no recuerdo qué película, La vida de Jesús, creo, algo así. La Ronda de Noche de Rembrandt, ¿no? La Meninas de Diego Velázquez, el 3 de mayo en Madrid, de Francisco Goya. La Perla de Mercader, La Noche Estrellada, El Grito, ¿no? El Beso, La Persistencia de la Memoria, Guernica. Ustedes busquen esto de acá, más o menos para que tengan idea, ¿ya? El Hombre Controlador del Universo, Las Dos Fridas, El Hijo del Hombre, Una Familia, etc. Características de una pintura, múltiples técnicas, ¿no? La pintura tiene múltiples técnicas, ¿no? Tiene los géneros, ¿ya? Perdón. A ver, características de la pintura, múltiples técnicas, género, tenemos corrientes y estilos, espacio y perspectiva, el color, ¿ya? Textura, acá me salteaba un número, era 6, bueno, la luminosidad, ¿no? Por acá también se me salteó otro número, y la unidad, ¿cierto? La unidad. Muy bien, vamos a ver acá. Más o menos, ¿qué es lo que quiere decir esto de acá? Para que tengan idea. La acuarela es acá, múltiples técnicas sacar la acuarela, ¿no? La acuarela es una de las técnicas más utilizadas en la pintura a lo largo de la historia. Se han empleado diferentes técnicas. La acuarela, el óleo, el fresco, el temple, el puntillismo. Múltiples técnicas. Tenemos la acuarela, el óleo, el fresco, el temple, el puntillismo, ¿no? Entre muchas. El óleo sí creo que he hecho por ahí unos trabajos en el colegio, cuando estaba en el colegio. Géneros. La pintura abarca una gran cantidad de géneros establecidos a partir de los objetos elegidos para la representación artística. Algunos de los géneros más populares son el retrato. Miren, estos son los géneros, ya, ¿no? Tiene sus partes técnicas, ¿no? La pintura. Eh, el retrato, el desnudo, hay personajes al desnudo, ¿no? Que pintan desnudos, ¿no? La naturaleza de la muerte, la pintura paisajística, los paisajes, la pintura histórica, ¿no? De las historias, ¿no? De las historias del Perú, del mundo. Bueno, o la pintura histórica, por ejemplo, ¿no? Corrientes y estilos. El cubismo es uno de los estilos más reconocidos con el modernismo, entre otros. El arte pictórico se clasifica también en distintos estilos o corrientes en base a tendencias que van cambiando a lo largo del tiempo y permiten configurar identidades específicas de algunas obras. Algunos de los estilos más reconocidos son el expresionismo, el cubismo, el impresionismo, el modernismo y el fauvismo. ¿Ya? Son etapas, son épocas, ¿no? Épocas de las corrientes estilos de la pintura, ¿ya? El expresionismo, el cubismo, el impresionismo, el modernismo y el fauvismo.
Espacio y perspectiva. La pintura se realiza con el propósito de crear un espacio dentro del soporte utilizado en base a 3 dimensiones, dice. Alto, en base a 2 o 3 dimensiones. Alto, ancho y profundidad, como lo dijo ahí su compañero. Precisamente las técnicas de perspectiva visual se emplean para crear ilusión de profundidad. De acuerdo a los especialistas, logran un manejo correcto